presentamos la Palabra de Dios, nuestra única salvaguardia. En ella están las respuestas a nuestras preguntas. Viviendo en la Palabra. Bienvenidos. Queridos hermanos y amigos, bienvenidos a su canal Viviendo en la Palabra. Agradecemos por su presencia aquí y agradecemos también por darle un me gusta para que llegue el mensaje a muchas personas que necesitan conocer más y más de Dios. ¿De qué vamos a hablar? Vamos a hablar de un tema que es común hoy y aunque nos parezca increíble, tiene que ver con la confesión de pecados de hombre a hombre. En este caso, de los que hoy se hacen llamar sacerdotes o que llamamos curas, o ellos mismos se llaman curas. Esto, mis hermanos, ¿es bíblico? ¿Es bíblico que un hombre le confiese sus pecados a otro hombre? Vamos a ver en la palabra de Dios qué nos dice acerca de esto. Primero, leamos aquí en el Evangelio de Juan el texto favorito para sostener esta idea. Juan 20:23 dice así: a quienes se remitieren los pecados les son remitidos, y a quienes se los retuvieres les son retenidos. El contexto de este pasaje tiene que ver con el Señor dando su Espíritu a ellos y esas instrucciones que Él está dando antes de partir de esta tierra al cielo. Y este texto, mis queridos hermanos, lo tenemos que estudiar en su contexto con lo que dice en Mateo capítulo 16 y capítulo 18. En el capítulo 16, el verso 19 dice: a ti te daré las llaves del reino de los cielos, y todo lo que ataréis en la tierra será atado en los cielos, y todo lo que desataréis en la tierra será desatado en los cielos. Y si vamos al 18, versículo 18, dice: de cierto os digo que todo lo que atéis en la tierra será atado en el cielo, y todo lo que desatéis en la tierra será desatado en el cielo. Mis hermanos, no vamos a leer el pasaje, pero aquí les dejamos la idea y el trabajo a ustedes de que ustedes lo estudien, lo lean. Pero el contexto de Mateo 18, de versículo 18, es la disciplina a la que la iglesia tiene que no dejar pasar, o que la iglesia debe estar atento a esa disciplina, a esa corrección. Aquí el Señor da las instrucciones de cómo hacerlo. Si tu hermano peca, si tú ves que tu hermano está haciendo algo malo, habla con él, aconséjalo. Si él sigue en lo mismo, vaya con otro. Si no toma corrección, si sigue en lo mismo, entonces dilo a la iglesia y la iglesia toma la decisión. Si lo separa del cuerpo de Cristo, que es la iglesia, y busca restaurarlo. Cuando ese hermano vuelve, la iglesia lo recibe y el cielo aprueba esa decisión. Es una cosa bonita, porque el Señor ha dejado en la tierra una iglesia encargada de todas estas cosas, de administrar, de predicar, pero también de poner el orden que debe establecerse. Así que, mis hermanos, aquí no encontramos nosotros ninguna atribución a los seres humanos para decir que se pueden perdonar pecados. Y que es la única forma, que usted no puede en su cuarto o en el lugar donde esté, como dicen algunos de estos curas, en la pata de un árbol, pedir perdón. ¿Por qué no va a poder si usted está pidiéndole perdón a Dios? Es a Dios el único que puede perdonar. Y aquí recordamos lo que al Señor Jesús le pasó muchas veces cuando los judíos lo recriminaban porque Él decía: tus pecados te son perdonados. Como lo consideraban un hombre normal, así lo consideraban ellos, entonces decían que usted no puede perdonar pecados porque solo Dios puede perdonar pecados. Y eso es correcto, solo Dios. Solo que ellos no reconocían al Señor Jesús como Dios.
Entonces, aquí encontramos, mis hermanos, que aquí lo que vemos nosotros es solamente la disciplina, lo que dice en Juan 20:23. Cuando la iglesia retiene esos pecados, el Señor también lo acepta cuando las iglesias en su conjunto lo hacen. Entonces, ¿a dónde ir para pedir perdón? Vamos a buscar qué nos dice el apóstol Juan en su primera carta, en el capítulo 1 y el capítulo 2. Vamos a leer Primera de Juan 1:9. Dice así: si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. ¿Quién es Él? ¿Quién es el Él al que Juan se refiere? Dios. Solamente Dios. Si confesamos nuestros pecados a Él, a Dios, Él nos va a perdonar. Fíjense que en el capítulo 2, el versículo 1 dice: hijitos míos, estas cosas os escribo para que no pequéis. Y si alguno hubiere pecado, abogado tenemos para con el Padre, a Jesucristo el justo. Aquí no está hablando de curas, abogados, y que no hay otra forma de perdonar pecados sino a través de los curas. No, porque los curas engañan a la gente diciéndole que si no se confiesan con ellos, Dios no los puede perdonar. Blasfemia dicen, porque Dios es el único que puede perdonar pecados. Y para eso Dios no dejó a un hombre. Mis hermanos, pensemos por un momento, ¿cómo un hombre puede perdonar a alguien si no sabe si se ha arrepentido o no? ¿Cómo puede leer sus pensamientos? Tú y yo no podemos engañar a Dios. Yo no puedo decir que estoy arrepentido cuando estoy pensando ir a hacer lo mismo. En este libro hay una cita, Conflicto de los Siglos, donde dice que esa idea de confesarle los pecados a otro hombre es el puente para seguir pecando. Sí, yo me confieso, como dice el dicho aquí en Colombia, comulgo, empato, sigo haciendo lo mismo. No. Esa es una figura, mis hermanos queridos, antibíblica. Aquí dice que el único abogado que tenemos nosotros se llama Jesucristo. Entonces confesemos nuestros pecados a Dios porque tenemos quien interceda por nosotros. Voy a hablarles ahora de la única manera de que nosotros debemos perdonar. ¿Cuándo nosotros debemos perdonar? Nosotros perdonamos cuando hemos ofendido a alguien. Es más, es necesario que busquemos el perdón y perdonemos. Aquí en la carta del apóstol Santiago, en el capítulo 5, el versículo 16, eso está muy claro. Dice el texto: confesaos vuestras ofensas unos a otros y orad unos por otros para que seáis sanados. La oración eficaz del justo puede mucho. Cuando dice aquí confesaos vuestras ofensas unos a otros, ¿a qué se está refiriendo? A que nosotros nos perdonemos cuando ofendemos, cuando hemos agraviado a alguien, busquemos el perdón de Él y Él debe perdonarnos. Si esa persona a la que yo le pido perdón no me perdona, Él tampoco podrá ser perdonado. Eso dice en Mateo 6, cuando habla del Padre Nuestro y del perdón que pedimos a Dios. Si le pedimos perdón a Dios, pero no perdonamos a mi hermano, ¿cómo yo voy a esperar que Dios me perdone a mí? Es la única forma. Aquí habla, el contexto de Santiago habla de la oración, de orar por los enfermos, por la sanidad. Y para que esa oración no tenga estorbo, estemos en paz con Dios y en paz con los que nos rodean, nuestro prójimo, nuestra familia, con todos. Es la única parte donde se habla de que nos perdonemos los unos a los otros, pero no nunca de que busquemos el perdón de un hombre pecador. Hay algunos textos que nos dicen que los apóstoles nunca permitieron ser ellos, o sea, se atribuyeron a ellos el que los llamaran Dios o que se postraran delante de ellos.
Y cuando uno lee estos pasajes, uno dice, ¿cómo es posible que todavía estos hombres permitan que otros se les arrodille? Estamos hablando de Hechos 10, de Hechos 14, de Apocalipsis 19:10, donde Pablo, donde el apóstol Pedro y el apóstol Juan, al apóstol Juan, un ángel no le permitió que él se postrara delante del ángel. Y ahora Pablo y Pedro no permiten que a ellos vaya alguien a rendirle semejante, digamos, culto o semejante privilegio. No, hasta se rasgaban los vestidos. Nosotros somos hombres, como ustedes, les decían los apóstoles. Así que, mis hermanos queridos, hoy todavía nos preguntamos cómo es posible que la gente se arrodille delante de un hombre. ¿Cómo es posible? Yo diría, en la Edad Media, hombre, la gente no sabía nada, no tenía ni siquiera una Biblia en la mano para darse cuenta de estas cosas. Pero hoy, en pleno siglo XXI, cuando en toda casa no solo hay una Biblia, a veces hay hasta 3 o 4, todavía se le estén arrodillando a los hombres. Abominación. Aquí hay un texto que yo quiero compartirles, donde la escritora cristiana Elena G. de White dice lo siguiente. Página 623 y 624. El que se arrodilla ante un hombre caído y le expone en la confesión los pensamientos y deseos secretos de su corazón, rebaja su dignidad y degrada todos los nobles instintos de su alma. Al describir los pecados de su alma a un sacerdote, mortal, desviado y pecador, y demasiado a menudo corrompido por el vino y la impureza, el hombre rebaja el nivel de su carácter y consecuentemente se corrompe. Le recomiendo este capítulo si usted lo tiene. Léalo. Mis hermanos queridos, está titulado La libertad de conciencia amenazada. Es degradante que un hombre le confiese sus pecados a otro hombre. La segunda parte, la segunda pregunta que vamos a contestar aquí está relacionada. El sacerdocio, los curas, los sacerdotes católicos. Hay continuación en la Biblia del antiguo sacerdocio levítico y tenemos sacerdotes que vienen de esa línea. ¿O esto es otro invento? Otra falsedad del catolicismo. Vamos a mirarlo. ¿Saben por qué lo decimos? Porque nosotros encontramos en la palabra de Dios que sí hay sacerdocio, pero ese sacerdocio ya no está representado sino por uno solo, y no es sacerdote común, es el sumo sacerdote, Cristo Jesús. La carta a los Hebreos nos presenta ese tema con todo lujo de detalles. Voy a leerles un texto de la carta a los Hebreos. Está aquí en el capítulo 7, el versículo 12, que dice: porque cambiado el sacerdocio, necesario es que haya también cambio de ley. ¿A qué ley se refiere? A la ley del sacerdocio. Debemos aquí recordar, y usted va a leer el contexto, que el Señor Jesús no llegó de la tribu de Leví. Él llegó de la tribu de Judá. Por lo tanto, ¿cómo él iba a ser sacerdote si no conservaba esa línea? Por eso habla Pablo del cambio de ley. Pero él es el sumo sacerdote. Él entró al santuario no con sangre de un animal, con su propia sangre, mi querido hermano y amigo. Ahora, podemos mirar aquí, por ejemplo, usted lee en Hebreos 4, versículo 15, dice: no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestros pecados, sino uno que fue tentado en todo, pero sin pecado. ¿Quién es este? Jesucristo el Señor. Y luego usted lee el capítulo 5 de la misma carta a los Hebreos, va a encontrar una explicación magistral de Pablo de lo que pasó con los sacerdotes
de cómo los sacerdotes tenían que presentarse, hasta por sus propios pecados presentar un sacrificio, pero este sumo sacerdote no presenta ningún sacrificio por su pecado, porque él no era un pecador. Interesante eso. Ahora, mis queridos hermanos, cuando nosotros vamos por acá y leemos lo que el apóstol Pablo escribió en cuanto a qué fue lo que el Señor instituyó, no encontramos sacerdotes por ningún lado. Voy a leer del capítulo 4 en los Efesios, el versículo 11 y 12. Y él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros, a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo con un propósito, dice el 13, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. ¿Dónde aparece aquí el sacerdote? No aparece. Los primeros que aparecen son los que Cristo estableció, los apóstoles. Y luego aparecen pastores, evangelistas, maestros, mis queridos hermanos. Esta pregunta es sencilla de contestar. No hay un solo texto en el Nuevo Testamento que tenga relación con una continuidad del sacerdocio levítico. No lo hay. Ni uno solo. Todo lo que nosotros vemos es sencillamente que ese sacerdocio ya no tiene vigencia. Por lo tanto, están usurpando algo que no les compete. Y lo más triste de todo es que hay hoy un cura que se hace llamar sacerdote del Dios Altísimo según la orden de Melquisedec. Este hombre o lo hace inconscientemente o está haciendo una blasfemia totalmente consciente, porque el único sacerdote según ese orden es Jesucristo el Señor. Que Dios nos ayude, mis hermanos, a poder comprender estas cosas y que podamos recordar siempre que tenemos acceso al cielo por medio de Jesucristo. No hay otro en quien nosotros podamos ser salvos. Que Dios nos bendiga. Gracias por compartir el mensaje de la palabra de Dios, por darle un me gusta y ayudarnos a que, repito, lleguemos a muchos más. Que Dios te guarde.